Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Hola, Verónica, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Bien? Hola, profe. Bien, ¿Cómo estás, Roque? ¿Bien? bien, por suerte. ¿Usted? Bien, acá en la facultad. Sí, me llamó la atención el fondo. Reconocí el Sí, techo. porque estamos de elecciones de autoridades y bueno, tuve que venir y bueno, me quedé y doy clase acá. ¿Y Que vamos a empezar con las presenciales los viernes? este viernes vamos a hacer una presencial excepcional, pero voluntaria, es decir, el que quiera venir viene y si no, ese tema lo voy a volver a dar. Pero para empezar a venir un poquito, ¿viste? Porque, o sea, vamos a tener algunas presenciales, pero el mismo tema se va a dar por Zoom. El que quiere venir, asiste, el que no, se queda en la casa. Y mañana tienen el Zoom de Marítimo para todas las comisiones con la doctora Ramos. Aprovechen las clases porque es un tema bastante extenso y la doctora les va a decir qué temas van a profundizar, ¿no? Esta parte son pocos temas, pero son todos temas complicados. Son todos temas pesaditos, seguros, propiedad industrial, marítimo, bursátil, mercado de valores, todo eso. Son grandes, son especializaciones, porque hoy haces una especialización o una maestría, hay una maestría en propiedad intelectual,
de 1 año en la Austral, o 2 años, no sé si es 1 o 2 años. Para ser productor de seguro hay que estudiar 2 años. Y ustedes van a tener 7, 8 clases de seguro, 6 clases. Para ser productor seguro de patrimoniales. Y creo que para estudiar, para seguros de vida hay que estudiar 1 año más. No estoy muy actualizado en el tema de seguros, pero un productor de seguros para operar tiene que estudiar 2 años. Y después capacitarse permanentemente. Así que y estamos con temitas muy densos. Pocos temas. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Bien. Pocos temas, pero densos. Así que ayer vimos mercado de capitales, pero por ejemplo quedaron muchos temas así, digamos, para ver nosotros, porque también, como dice usted, denso. sí. Así que bueno, los parciales fueron bastante hubo muchos aplazados. Y ni siquiera vinieron al recuperatorio muchos. Así que no dejen de asistir a las clases y, por ejemplo, el viernes, que vamos a tener una presencial, el que quiera venir y no esté en una situación de riesgo, ni vulnerabilidad, o que tenga alguna cuestión familiar, trate de venir porque bueno, ahí surgen más cosas. Profe, disculpe. Sí. Con respecto a eso, yo le había enviado un mensaje al campus, que porque vivo en Necochea se me complicaba ir, pero bueno, ya le encontré la solución, así que voy a asistir igual. Voy y vuelvo en el día. Está bien. Igual, Los- recién le decía a tus compañeros que los que no puedan asistir, porque son clases voluntarias, los temas que demos el viernes se van a volver a dar. Bueno, perfecto. Estamos, Bueno, para pero empezar. igual le decía que desestime el mensaje que le mandé porque Está ya bien. le encontré una solución, digamos. Así que voy a ir. Muy bien. Sí, la verdad que nos sorprendió, teníamos como 30 recuperatorios y se unieron y se presentaron 10 nada más. Así que no sé qué. Yo creo que un poquito de o falta de estudio seguramente y por ahí la inseguridad de dar un oral o el temor, porque por ahí uno con la hoja va y marca crucecita y se va. Pero por ahí el temor de decir, bueno, voy a hablar de tal tema, eso es falta de estudio, evidentemente, pero de 30 que se hayan presentado nada más que 10, muy preocupante. Así que hemos quedado pocos. Creo que no somos más de 20 y pico. Empezamos 50. Y en este momento somos 18 conectados. Bueno. Profe, una pregunta. Sí. ¿No tienen nota los exámenes? ¿Desaprobado y aprobado nada más? ¿Quedan así? Sí, la nota final va a tener nota. ¿Vos por qué preguntas, Elena? ¿Por algún tema, un promedio que quieras sostener o algo? No, por mi inquietud nada más para saber. No. Bien. Lo último hace, claro, con la segunda nota. Buenísimo, gracias. Bueno, vamos a empezar un tema que lo vamos a dar varios de los profes lo vamos a dar con el doctor Yesi y el doctor Rodríguez Cuaglia, que es una bolilla que es propiedad industrial, que comprende varios temas. La idea es hacerle una presentación
y el viernes vamos a hablar específicamente de un instituto, que es el Instituto de Patentes, y ya el otro miércoles el doctor Iesi le va a dar marcas. Bueno, el campo, la rama del derecho que vamos a introducirnos ahora, es una rama, diríamos, novedosa dentro de lo que venimos estudiando hasta esta altura de la carrera, que es lo que se denomina en sentido amplio propiedad industrial, que engloba muchos temas. Dentro de todo esto del campo genérico de propiedad industrial, hablamos de patentes y modelos de utilidad, que es una ley, hablamos de marcas y designaciones, que es otra ley, hablamos de propiedad intelectual, que es otra ley, ahí ya tenemos 3 leyes, y cortamos acá, porque hay otros órdenes normativos importantes, que está la Ley Nacional de Semillas, está la ley de los decretos de modelo y diseños industriales, y hay otros que podríamos agregar, muchísimos más, pero nos abocamos a estos, y luego agregamos un temita que lo vamos a empezar hoy, que es el régimen jurídico de Internet, que es un tema que lo venimos dando un poquito incipientemente hace unos años, y ahora vamos a tratar de darle un poquito más de intensidad, porque evidentemente los que ya hace muchos años que empezamos, cuando yo empecé a dar clases ni siquiera había, sí, no había prácticamente Internet. Yo tengo 30 años de docente. Y había un Internet muy incipiente, pero pongámosle 1990, ¿no? Que yo empecé seguro ya a dar clases, y conectividad de Internet sí había, pero tendremos que, si alguno se enrosca a averiguarlo, yo creo que ni siquiera existía Facebook, ¿no? En 1990 no existía Facebook, seguro, no existía Instagram, no existía Twitter. No existía Windows tampoco. No existía Windows, no existían redes sociales, existía un Yo me Internet recibí en el 89 de analista de sistemas. ¿Y quién me hablaba? Yo, Elida. Elida. Yo me recibí en el 89 de analista de sistemas, de IBM, porque no había ningún otro curso en ese momento. En el 89, en Sí. analista de sistemas, ¿en qué facultad? No, en IBM no había facultades todavía, no había institutos tampoco. En IBM directamente. En IBM directamente. Revalidé en Buenos Aires. Ajá. Directamente en la empresa hacían los cursos de analista. Sí, sí. Bien. De hecho, hasta ese momento eran desarrolladores, programadores. El primer título de analista de sistemas fui yo. Ajá, mira. Sí. El otro día tomé una clase con un programador de inteligencia artificial que estaba trabajando para IBM en Estados Unidos. Sí. Un ingeniero, ya ingeniero sí. de sistemas recibido en Tandil. Sí. IBM tiene un altísimo porcentaje de argentinos trabajando en su empresa. Ah, mira. Sí. Son muy inteligentes, porque nosotros somos ingeniosos. Resolvemos cuestiones que otra gente no solucionaría porque no está acostumbrada. No. Como le pasó a un familiar que trabajaba en Holanda en computación, o en sistemas, bueno, y lo ve al compañero de al lado con la computadora con los brazos cruzados. No sé si era un holandés y le dice, ¿qué te pasa? Que no se te tildó, no sé o qué término. No, dice, está desenchufada mi computadora. ¿Y por qué no enchufar? Le dice. Porque yo no me ocupo de eso, le dijo. Y mi primo, era un primo, fue y se la enchufó. El tipo, claro, era analista, era desarrollador, era programador, y él no estaba capacitado para enchufar una máquina. Y eso un argentino lo resuelve. Así que bueno, la propiedad industrial es diríamos, una unión
conglomeramos una serie de órdenes normativos, pero no tienen una conceptualidad. Hablar de propiedad industrial no tiene mucho contenido en sí mismo, sino es una recopilación a los efectos pedagógicos, ¿no? De unir toda una serie de normas que tienen una raíz común, que es lo que vamos a estudiar en estas clases, que es la relación del derecho con las invenciones, con las creaciones del hombre. Hasta ahora nosotros venimos un poco formateados a estudiar las relaciones jurídicas personales, acreedor-deudor, los derechos reales, los procedimientos, las tipificaciones penales, las materias humanísticas del derecho, ¿no? Político, constitucional, bueno, las teorías del derecho, bueno, temas. Acá vamos a detenernos en la relación jurídica del hombre, del ser humano, con una creación, una invención, algo que él crea con su intelecto. Evidentemente sí, el hombre crea cosas con su intelecto, crea cosas con su capacidad y su sapiencia y su invención, y hasta ahora no nos hemos detenido, es decir, nos hemos detenido, diríamos, lo hemos tocado tangencialmente. Por ejemplo, cuando hablamos de fondo de comercio dijimos que forma parte de la propiedad del establecimiento mercantil las marcas de fábrica, dice la ley 11.867, y las distinciones honoríficas. Y habla también de la clientela, ¿no? Que es una relación también, pero es una relación de propiedad con un intangible, ¿no? Un intangible de fuerte valor, que es la clientela, pero es otra cuestión. Pero hemos tocado así accidentalmente aspectos de la propiedad industrial o intelectual. Diríamos que desde que el hombre crea, desde que el hombre existe, tiene un ingenio, un intelecto, una habilidad, gracias a lo cual hoy tenemos internet, por ejemplo, y puedo estar dando clase con mi teléfono, cosa que hace 30 años cuando empecé a dar clase, ni remotamente pensé que algún día iba a estar esto. Primero porque cuando empecé a dar clase ni siquiera tenía celular. En el 90 tenía celular, 1990, mi hijo nació en el 91. La verdad que no sé si tenía celular en el 90. Me recibí en el 88, no tenía celular. No, en el 90 seguro que no había o había muy, muy mal, no. Había los primeros teléfonos de Movicom, creo que fueron por ahí, por el 90. Si alguno lo tiene más preciso, me lo va a decir. Entonces sí, que el hombre ha inventado y ha desarrollado y ha creado cosas maravillosas como cosas terribles, como armas de destrucción masivo, como virus o bacterias, ha creado el hombre también, y sistemas como este que podemos estar viéndonos las caras a distancia y dictando una clase con bastante eficiencia. Entonces, el hombre primitivo también creó. El hombre de las cavernas desarrolló un garrote, un palo o un chispero con el que hacía fuego. Desarrolló luego un arco, tensando una madera verde, con una cuerda, que era seguramente, qué sé yo, por ahí alguna entraña de algún animal, como una víscera, que hizo una cuerda y tensó un arco, armó una flecha con una madera rígida, con una punta, y pudo observar que esa flecha lanzada a distancia abatía a un enemigo o un animal, y eso fue un arma de defensa. El fuego, el palo para defenderse. Pintó, el hombre de las cavernas pintó sus paredes, tenía una actitud artística. Entonces siempre el hombre creó. Y el derecho fue evolucionando con esto, evidentemente que son las mismas normas, no había en la caverna para apropiarse del chispero de fuego,
no había un régimen jurídico. Entonces, diríamos, había una invención, un hombre desarrolló, golpeando unas piedritas, un chispero para lograr fuego, y eso era una invención, con un sentido trascendental para el desarrollo de la cultura del hombre. La rueda, el arco, el garrote, las artes de siembra y de cría de animales, fueron desarrollos, fueron invenciones, fueron creaciones, y el derecho, bueno, fue acompañando estas cuestiones. Diríamos que los sistemas jurídicos fueron evolucionando también, y un sistema, podríamos decir, anterior al sistema liberal, que reconoce un derecho de propiedad, ya estamos adelantando una opinión, que hoy el derecho reconoce en el autor o inventor un derecho de propiedad, ya adelantamos esa conclusión, no siempre fue así. Entonces, primigeniamente, en los sistemas totalitarios medievales, o diríamos, que estaban basados en monarquías hereditarias, muchas de ellas, el súbdito, creador de una composición musical, o artística, o literaria, o científica, no tenía sobre la propiedad, sobre la invención, un derecho de propiedad. Porque el súbdito era un súbdito, era un vasallo, era un esclavo de la corona, y él no podía reconocer de sí un derecho de propiedad. Luego de la Revolución Francesa y el reconocimiento de los derechos civiles, que se han superado los sistemas medievales de esclavitud, los nacionales, las personas con derechos civiles, podemos adquirir el derecho de propiedad sobre nuestra invención. Las grandes creaciones del arte, por ejemplo, en muchos casos han sido personas que la corona o el soberano le encargó la confección de una obra y se la pagó, porque era un pintor de la corona, un escultor del papa o un compositor musical del rey, donde ahí había una relación, diríamos, jurídica totalmente ajena a lo que hoy reconocemos. Es decir, cuando las grandes obras, que les puedo decir, pictóricas o musicales, en algunos casos fueron encargados por papas, por reyes, soberanos o dictadores. Bueno, un rey, vamos a decir, es una especie de dictador en términos actuales, o soberano absoluto, que le abonaba un dinero a un compositor musical y lo tenía como el compositor musical de su corte, o le hacía pintar un cuadro de su familia, o le encargaba una escultura. Y esas eran creaciones. Sí. Se me viene el ejemplo de El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo, que le escribe a Lorenzo de Medici. Claro. Como justificando sus actuaciones o su manera de gobernar, ¿no? En algún punto. Claro. Y Lorenzo de Medici también tuvo mucho que ver con otro un grande del arte, que fue Miguel Ángel Buonarroti, que él terminó haciendo el David, el David de la historia cristiana, por Sí. encargo de un papa, para glorificar la ciudad de Florencia. Entonces las grandes obras artísticas han tenido esta impronta, ¿no? Y en algunos casos, algunos aspectos siguen en ese sentido. Pero vamos a decir, de esas relaciones así, tan históricas, con tanto contenido histórico, y político, y social, y cultural, hemos evolucionado a hoy que el que crea, desarrolla o inventa o logra algo con su intelecto es propietario, tiene un derecho de propiedad sobre ello. Un derecho de propiedad que lo consagran los tratados internacionales que Argentina ha suscrito y la Constitución Nacional.
Entonces, diríamos que todos los aspectos del hombre en su faz creativa, desde una composición musical, una obra pictórica, una fotografía, una coreografía, o una patente industrial, una vacuna, como hemos tenido que aplicarnos ante esta pandemia, todos son creaciones del hombre. Siempre atrás de todo laboratorio, toda industria, toda obra de estructura jurídica o empresarial, hay un pensante, hay un creador. Así que ese creador, ese pensante, ese desarrollador, o un software, le iba a decir, en un caso un software, va a tener una retribución jurídica, si podemos decir esa palabra, en la atribución de un derecho de propiedad. Derecho de propiedad que tiene una característica general, tanto en patentes, tanto en marcas, y tanto en propiedad intelectual, que es, diríamos, la limitación de un derecho. Es un derecho de propiedad, como lo ha consagrado la Constitución Nacional, la jurisprudencia y la doctrina, y los tratados internacionales, pero es un derecho de propiedad temporal y limitado. Los derechos de propiedad, en sentido genérico, le voy a decir, estos son principios generales, uno ya les dije que lo que tiene el autor o inventor es un derecho de propiedad, ese ya es un principio, y ahora les agrego que es un derecho de propiedad limitado. Y tiene limitaciones basadas en varias justificaciones de la temporalidad del derecho de propiedad. ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo, la patente de una creación artística o una vacuna contra una enfermedad, contra un virus, o un software va a tener una temporalidad? Porque las leyes la justificación de los derechos de propiedad intelectual o de patentes o los derechos de autor están basados en servir como formas de fomentar la industria del arte. La justificación del derecho de propiedad no es darle al inventor o al desarrollador una garantía de obtener ganancias por su capacidad creativa o intelectual, sino que la ley existe y el Instituto Atributivo del Derecho de Propiedad existe para fomentar el crecimiento y el desarrollo de las artes y de la ciencia. El derecho de propiedad del autor o inventor está fundado en que es una herramienta no para darle un bill, una garantía, una patente de corso, como se decía antes, al autor-inventor para hacerse millonario, rico, y nadar en monedas de oro, como antes se ponía ese ejemplo, ¿no? Ahora se nada en bitcoins. Y la justificación del derecho de propiedad es generar un método o un instituto que fomente el arte, la ciencia o la industria. Entonces, el fin de la norma, el interés jurídicamente protegido, en el caso de las normas de propiedad industrial, es el bien común, no el bien particular. Si Argentina va a reconocer las patentes del laboratorio tal para curar el virus del COVID, no es para que ese laboratorio gane dinero, sino es darle un derecho de propiedad y que ese derecho de propiedad sirva para que otros laboratorios y otros investigadores puedan progresar en la ciencia y generar mejores vacunas y más vacunas. Profe, eso lo vamos a... Sí. Es como si fuera un incentivo, digamos. Es como que yo te otorgo el derecho de propiedad para incentivarte a que Exacto. vos crees. Para incentivarte
para que vos puedas obtener una retribución de tu inversión, pero no es la justificación del derecho de propiedad y garantizarte una ganancia, sino la justificación del derecho de propiedad en las patentes, en los modelos de utilidad y en los derechos de propiedad intelectual, no es generarle al autor un bill de indemnidad y de garantía de recuperar su inversión o recuperar económicamente por efecto lo que ha creado por su capacidad intelectual o artística o científica. Él lo va a obtener si lo va a obtener, pero la ley no está hecha para proteger al resultado feliz económico de la inversión, sino para que las leyes están creadas para fomentar las artes y la ciencia. Se los digo esto porque, por ejemplo, bueno, esto es un fallo, ha habido fallos en ese sentido, inclusive de Estados Unidos, es el que más le puedo recordar, en la Corte de Estados Unidos, en el caso de Microsoft, hace años, dijo, era tan grande Microsoft que la Corte dijo, señor, pare de crecer, divida su empresa, asóciese con competidores, porque usted no puede seguir creciendo. Porque usted va a monopolizar el mercado y va a obstaculizar que otros desarrollen esta parte de la industria, porque usted va a absorber todo el mercado informático y de software. Y se lo dijo la Corte de Estados Unidos, no lo dijo la Corte de un país, diríamos, socialista. Lo dijo un país liberal, absolutamente capitalista y liberal. Entonces, los derechos de autor de patentes que ellos tenían sobre sus invenciones no son una garantía de secuestrar las plataformas informáticas y generar un monopolio propio y predatorio de los competidores. Entonces, eso sería, diríamos, un abuso del derecho, un abuso y un desvío de los fines de la norma. Bueno, eso se lo quería justificando el derecho de propiedad en los autores o inventores. ¿Cuál es la justificación? Ser herramientas para fomentar el desarrollo y el crecimiento de las artes y de la ciencia. Bien. Dentro de este espectro, nosotros vamos a empezar las próximas clases a ver los tres grandes campos que le dije. Patentes y modelos de utilidad, marcas y designaciones y propiedad intelectual. Patentes y modelo de utilidad. Es una ley, la ley 24.481, que ha tenido un par de reformas, es una ley del año 1996, que rige las invenciones industriales. El objeto de protección de la ley 24.481 es los avances tecnológicos científicos en la industria. Por ejemplo, dentro de ellos se considera lo que es lo medicinal, lo farmacológico, que es lo que estamos tan atentos hoy con el tema del patentamiento de las drogas y las vacunas del COVID, que es lo cual en los últimos años y medio ha manejado nuestra vida. La ley de marcas y designaciones, la ley 22.362, es una ley que protege, un objeto de protección es el signo distintivo comercial de un producto o servicio comercial. Es la ley que protege el signo aplicado al comercio. A diferencia de la patente, que es una forma de proteger una invención aplicada a la industria, en marcas y designaciones vamos a estar viendo cómo la ley protege aquellos signos que diferencian un producto de otro producto. Ejemplos tenemos permanentemente, ¿no? Es decir, Nike y Adidas, Ford y Chevrolet,
ropa de lo que quieran, bebida la que quieran, etc. Entonces, las 3 tiritas Adidas y la pipa invertida de Nike son signos. Entonces, ¿cómo se protegen esos signos? ¿Cómo se protegen esos nombres comerciales? Que es otro instituto. Entonces, protección con derecho de propiedad del signo, que es una forma de diferenciar entre competidores un producto de otro producto, o un servicio de otro servicio. Y finalmente, la ley de propiedad intelectual, ¿qué va a proteger? Sí. ¿Cuál es el número de la ley de marcas y designaciones? 22.362. Perfecto, gracias. Y finalmente, la ley 11.723, la ley de propiedad intelectual, es la ley que va a regular y proteger las creaciones inéditas en el campo de la ciencia o el arte. Y incluyen estas el software. La industria, si ustedes quieren poner globito rayita, ley 24.481, ley de patentes y modelo de utilidad, guioncito, industrial. Ley 22.362, marcas y designaciones, flechita, globito, comercial. Ley 11.723, de propiedad intelectual, flechita, creación artística o científica. Y software, para agregar. Cada ley tiene su objeto de protección distinto y su régimen distinto. La forma de adquisición, la forma el objeto, el contenido del derecho de cada norma, los plazos de obtención, los plazos de extinción, el desarrollo del instituto, la extinción y la nulidad. Así que eso son las 3 leyes que nos vamos a detener. Yo lo que le quería hacer brevemente hoy, y por lo menos presentarles el tema. Sí. A ver si lo entendí bien. Con respecto a la ley de patentes y modelos, rige la protección de las invenciones industriales, principalmente. Sí. ¿Verdad? Exclusivamente lo industrial. Sí, perfecto, señor. Gracias. Y diríamos que el cuarto tema que yo les había planteado inicialmente, que es régimen jurídico de Internet, acá vamos a tener algo a favor, que por suerte no hay ley que estudiar, porque hay un solo régimen, diríamos, de tipo administrativo, pero diríamos que Internet no tiene orden normativo nacional. ¿Por qué? Porque Internet no es regulable, porque los estados no pueden gobernar la red, porque la red no pertenece a ningún estado. Ni las Naciones Unidas en una asamblea pueden disponer normas con respecto a Internet, porque Internet no forma parte del régimen de un estado nacional, ni supranacional, como decir el Mercosur o la Comunidad Europea, que puedan disponer normas de aplicación, porque la red está fuera de los órdenes normativos de los estados. Eso es lo que lo hace más, diríamos, atractivo, ¿no? Primero porque no tenemos que estudiar otra ley más, ¿no? Que ya a esta altura de nuestra carrera, pero precisamente por no tener un orden normativo nos genera un montón de cuestiones. Diríamos que cómo se crea Internet desde que se inicia su existencia hoy, qué es Internet y cómo el derecho, diríamos, ve esta cuestión y regula esta cuestión. La red de Internet, la primera red de Internet, fue una red
de seguridad geopolítica nacida a posteriori de la Segunda Guerra Mundial, cuando empezó la época, diríamos, de lo que se denominó Guerra Fría, que era el espionaje entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Después de la Segunda Guerra Mundial, se celebró los tratados, donde los ganadores y perdedores repartieron algunas cuestiones, y se empezó una guerra de tipo fría, pero de fuerte desconfianza entre los grandes polos que existían en la década del 50-60, que eran Estados Unidos y la Unión Soviética. Todavía Japón y China no existía como lo que es hoy, y la Comunidad Europea tampoco. Luego, ya como bloque, posteriormente tuvo su identidad política, pero diríamos que la red de conectividad de datos incipiente a lo que hoy es Internet empezó por una comunidad de muy pocas, diríamos, computadoras, que la usaba el Pentágono de Estados Unidos, y para conectar sus bases militares e intercambiar información política, estratégica y militar, con la intencionalidad o utilidad política para espiar los movimientos de sus enemigos geopolíticos en todo el mundo. Vieron siempre la intención de los estados de expandirse, de espiar y de controlar a sus enemigos, los dos grandes polos mundiales, que en ese momento que era la Unión Soviética y Estados Unidos. Hoy terciariza China y la Comunidad Europea, porque se ha movido el tablero, ¿no? Antes eran América y Estados Unidos y Rusia, ahora es América, Comunidad Europea, Rusia y China. Entonces, esa red geopolítica, militar, estratégica y de seguridad intercambiaba datos con cables físicos, relacionados con la seguridad militar y política. Esa fue la primera conectividad que era manejada por un gobierno que era Estados Unidos, a través de su sector de político de defensa, con fines de seguridad. Diríamos que hoy, con este aparatito que estoy utilizando, que es mi teléfono, yo estoy conectado a Internet. ¿Qué pasó? Diríamos, antes eran 10 computadoras en todo el mundo, podemos decir, si quieren decir 1950 o 60, a 2021, en estos 50 años, hubo un cambio, ¿no? Y son terribles los cambios numéricos. Si el origen de Internet eran 20 o 10 computadoras en todo el mundo, hoy cada persona en su bolsillo tiene una accesibilidad a Internet. Y las personas generalmente tienen más de una accesibilidad a Internet porque tienen varias IP o varias conectividades, como puede ser la computadora de su casa, su móvil, o su auto, o su trabajo. Entonces, varias personas tienen varias IP y varias bocas de conectividad a Internet. Entonces, pensemos los miles y miles de millones en el mundo usuarios y conectados a la red. Así que algo ha pasado, evidentemente. ¿Cómo el derecho mira esta cuestión? Ya les adelanté algo. El derecho está ajenizado a esta cuestión. El derecho, como lo venimos hablando, es decir, a ver, ¿de qué ley va a hablar ahora el doctor? No les voy a hablar de ninguna ley, por suerte, porque no hay ley. Lo único que hay, diríamos, una normativa, una operatividad, es cómo acceder a los dominios de Internet. Si uno quiere crear un dominio, vamos a hacer, la Cátedra de Derecho Comercial y del Transporte va a ser una web. Entonces yo tengo que ir a un hoster, un alojador de dominios web, pagarle, y él me registra un dominio web. derechocomercialdeltransporte.com.ar, y ahí estamos los profes y tenemos un dominio web. Como ustedes tienen en el campus de la universidad.
Entonces, para yo acceder a un dominio de Internet, tengo que respetar una normativa, en realidad el alojador, el hoster, el que me contrata el servicio, el que me lo cobra, tiene que él cumplir unas normas administrativas que las regula el Ministerio de Justicia de la Nación, a través del Poder Ejecutivo. Que son los dominios, el acceso a los dominios NIC del Ministerio de Justicia, que regula cómo los nacionales van a acceder a los dominios .gov de Argentina, a los dominios que utilice los argentinos y alojan sus espacios en el dominio web. Tanto los estados, los organismos gubernamentales, como los particulares, como las organizaciones educativas o empresas. Es decir, un reglamento de cómo acceder a ese sector de la web que es finito, vamos a decir, es el único aspecto del Internet que es finito, que tiene un límite, porque el que ocupó el espacio cátedra de Derecho Comercial y del Transporte de la Universidad Nacional de Mar del Plata, .com.edu.ar, ya ocupé ese espacio y no existe otro, no hay posibilidad de que otro ocupe ese espacio. Entonces, salvo eso, que es una reglamentación de tipo administrativa que los desarrolladores tienen que cumplir para que los que queremos acceder a un dominio lo podamos hacer y no tengamos dificultades, que paguemos los derechos y podamos usar un dominio y una plataforma web eficientemente. Salvo eso, Internet, que hoy nos domina, no tiene regulación jurídica. Lo cual a nosotros como hombres o mujeres, o los que no obedecen a esos géneros, que nos domina la vida a hombres y mujeres, los que quieren enrolarse o no en esos géneros, algo que no está regulado. Lamentablemente es así, lamentablemente o es así, no sé si decir lo que es bueno o malo, pero lo que nos maneja la vida hoy, que son las redes sociales, la información y los datos, no tiene regulación jurídica. Estamos indemnes, entregados, somos expósitos, somos niños abandonados, somos refugiados de un país que ha desaparecido por una guerra espantosa, somos como un niño en Bagdad o en Damasco, después de un bombardeo, somos sobrevivientes, estamos a la merced de un monstruo gigantesco y predador que es Internet. Monstruo, diríamos en un sentido peyorativo, ¿no? Que tanto nos puede salvar la vida como nos la puede arruinar. Nos puede dar una herramienta tan maravillosa y eficiente como esta, como nos puede injuriar, agraviar, develar informaciones de nuestra intimidad, hackear nuestros datos fiscales, financieros, robarnos información, espiar nuestra intimidad, saber qué escuchamos, qué pensamos, qué decimos, qué amigos tenemos, qué ideología tenemos, qué gustos personales tenemos, y ese ser o esa entidad no tiene regulación jurídica. Entonces hoy nos enteramos que la cuestión prácticamente más importante en nuestra vida, que es Internet, diríamos más importante, no es regulada por el derecho. Pero bueno, ¿cómo es eso? ¿Es tan así lo que usted está diciendo? Y bueno, discutámoslo, pensémoslo. Entonces, si yo digo, hay un tema para estudiar régimen jurídico de Internet, no tienen que estudiar nada. Tenemos que discutirlo, tenemos que pensarlo, porque no tenemos un juez, una ley, un tribunal competente que nos resuelva estas cosas, porque a Internet no lo domina nadie. Esto es una aseveración, diríamos, extrema. Vamos a ver que esta cuestión tiene aspectos discutibles. Ustedes me podrán debatir lo que yo acabo de decir. Para ustedes, Internet es indominable. Es algo... Hay casos en donde se han discutido cuestiones relativas a Internet. Por ejemplo,
caso ese paradigmático, Rodríguez María Belén, un caso que se ve, que donde se discuten los daños y perjuicios relacionados o que se exponen en las páginas de internet. O sea, si bien no hay regulación normativa, yo creo que hay un entendimiento de la justicia y que la justicia se aboca a lo que pasa. Y creo que ahí, no sé, hay que aplicar o principios generales del derecho o hay que hacer analogías, porque como no tenemos normativa respecto a internet, entonces, bueno, por ejemplo, aplicamos normativa de daños y perjuicios o de daños. Perfecto, está bien. Eso es lo que precisamente estaba pensando, diciendo, internet nos puede dañar y no podemos hacer nada. Es decir, vamos a ir a un juez y le vamos a decir, esa publicación, no recuerdo el caso que vos decís, Roque, pero me imagino alguna injuria o alguna información develada en una red, agraviante o que afecte alguna información sensible. Era un caso de una actriz o famosa que en páginas pornográficas le ponían un link como que, o de fotos de ella, pero entonces, si bien no eran fotos pornográficas, pero era como que agraviaban su imagen porque justo en esas páginas, para engañar a los consumidores, no sé si, es conocidísimo el caso porque llegó hasta la corte y todo. Y bueno, demandó a las páginas por daños, me parece. Entonces, sí, vamos a decir, es debatible, pero los quiero llamar a la reflexión en el sentido que antes, por ejemplo, si alguien quería agraviar a alguien, tenía que empapelar con afiches y decir, el señor Roque Altamonte Cid me estafó, y tenías que pegar papeles con engrudo y tu cara y decir, este señor me debe dinero y no me pagó. Esa era la forma de hacer una exposición pública, un escarnio público, que era muy difícil, porque ¿a quién llegaba la información? Tenías que llegar a la primera plana de un diario, papel. Hoy, con tomar nuestro teléfono, llegamos a agraviar, a dañar a una persona de una manera impresionante. Si se me corta, es que me estoy quedando sin batería. Así que sigo hasta que se me corte, porque acá no tengo computadora para cargarla y no tengo enchufe. Profe, una consulta. Sí. Internet vendría a ser un medio de comunicación, pero no el comunicador en sí, porque en todos los casos resonantes siempre se fue contra un hospedador, contra un sitio, un buscador, contra alguien que hizo público que utilizó Internet como medio. Exacto. Sí, Internet es una cosa y otra cosa es la aplicación. Por ejemplo, vamos a decir Facebook o Instagram, son aplicaciones, son redes sociales que utilizan Internet, que ya casi que son dueños de Internet, vamos a decir, que usan la red en sí con una aplicación informativa, recreativa y social con X intencionalidad. Entonces sí, el agraviante no sería Internet, sino sería Facebook. O sea que está clara, está bien, muy atinada tu diferenciación. Entonces, en el caso diríamos, que el ejemplo que ponía tu compañero, o cualquier otro ejemplo que nos representemos, se puede dañar, se puede vulnerar la propiedad intelectual. Si puedo yo robarme un libro, bajármelo, bajar música ilegalmente, bajar una película, robar datos científicos utilizando la red. En realidad,
estoy, diríamos, aprovechando la flexibilidad o los lugares débiles de la información y tomándola en forma ilegal. Si yo puedo violar los derechos de autor, puedo violar los derechos de intimidad y los derechos personalísimos e íntimos, puedo violar los derechos marcarios y comerciales, puedo robar información sensible y útil, datos científicos, derechos de patentes que están digitalizados y están en la red. Si puedo cometer delitos, puedo dañar, puedo agraviar, injuriar, todo en la red. Eso no implica que la red no está regulada, no implica que no debo reparar. Entonces aquí sí hay una visión del derecho que los jueces y la doctrina, los jueces, y el derecho, no las leyes, el derecho ha dicho todo aquel que genera un daño lo tiene que reparar. Y el daño puede darse en la red mundial de Internet y en la aplicación. ¿Cuál es la, diríamos, hay muchos temas, ¿no? En todo caso, temas que lo podemos seguir. Y ustedes pueden, la próxima clase, traerme, doctor, mire, encontré esto sobre tal tema. Y un caso, daños y perjuicios por la aplicación, la utilización ilegal de una red social, tráiganlo y los charlamos, me parece perfecto. ¿Cuál es la responsabilidad? Porque ya con los dos casos que me hablaron, estamos tocando un tema sensible y que a él vamos a volver siempre. La red que daña, como le pasó a un querido amigo médico hace muy poco tiempo. Utilizando una red social, se lo injurió, se lo agravió. No importa el caso, no importa el autor, no importa la red. Puede ser Facebook, Instagram, Twitter o cualquiera de ellas. Entonces, el agraviante, el denunciante falso, daña. Si el hecho, diríamos, no existió, hay un daño a la integridad y a la honorabilidad de un profesional o de cualquier persona. Entonces, ¿quién es el responsable? ¿El denunciante falso, el agraviante o la red que lo permite? Yo diría lo siguiente, que es lo que ha dicho la doctrina o los autores que tratan del tema. La red, la aplicación, la red social, es un canal de información. El que la utiliza es un usuario de la misma. Y ese usuario, diríamos, paga por usar la red. No un dinero, sino paga de alguna manera. Es una red paga que yo estoy pagando para usarla. No es gratuita. Entonces, el que sube una foto diciendo el señor Roque me debe dinero y la sube a Instagram o a Facebook o a Twitter, y es falsa esa foto y yo pongo Roque me debe $1000 y la replico y tengo 1.000 millones de seguidores y mañana mil tipos en Mar del Plata saben que Roque me debe $1000. Ya el daño que te produjo es, diríamos, inmediato, instantáneo. Entonces, yo soy el falso denunciante, porque Roque no me debe nada. Es un alumno nada más. Imposible que me deba. Pero me vuelvo loco y lo denuncio que Roque me debe $1000. Entonces, yo tengo que repararte. ¿Y la red? No, la red es la red nada más, la aplicación, la red social. Pero no es así. La red, como es tan dañosa potencialmente, tiene que encontrar sistemas para que Roque, como falso denunciado, logre un bloqueo rápido de la información injuriante. Safe Harbor, un puerto seguro, un alojador, un lugar seguro donde el damnificado, el injuriado, el agraviado pueda recurrir rápidamente a la red y decir, el señor, ese usuario, Enrique Fernández Puente, número tal, ¿verdad? Me injuria, me está agraviando, bloquéelo. Si la red no tiene estos puertos seguros, estos lugares de alojamiento, de protección al agravio
a la afectación de los derechos personalísimos, la intimidad, la sexualidad, los datos, la familia, la imagen, el decoro, el honor, la red es responsable. Porque facilita, induce y canaliza el daño en forma irresponsable. Es decir, estas redes pueden crecer todo lo que quieran. Y esos son planteos y problemas que tiene Twitter, Facebook o Instagram, que encima es de la misma empresa. Pueden crecer, pueden desarrollarse y pueden utilizar nuestros datos e información, pero tienen que generar canales, medios y sus lugares seguros para que los usuarios sean protegidos de daños, de los eventuales y directos daños que se producen. Entonces, si yo en ese caso subo a la red que Roque me debe $1000 y Roque está un mes esperando que Facebook me bloquee, Facebook va a ser responsable. Porque Facebook no puede controlar a los, no sé cuántos usuarios puede tener Facebook. Eso es algo que lo tendría que refrescar. Pero 800 millones, 1000 millones. En India hay nada más que 1500 millones de habitantes. Bueno, no es un número, si alguien me lo puede decir, si no lo busco para la próxima. 1000 millones de usuarios. ¿Cómo va a controlar Facebook lo que estamos cargando los 800 mil millones de usuarios de Facebook? Imposible. Es un tipo que está adentro de un submarino con red, un tipo que está en el Monte Everest arriba con conectividad, o yo acá en la Facultad de Derecho. 2.700 millones de usuarios. ¿Cuánto, Roque? 2.700. Mira, me quedé recontra corto. 2.700. El mecanismo estaría cumplido porque dice en uno de los puntos reportar. Ese sería el mecanismo seguro. Reporta y ya. Que mi reporte sea eficaz, que el reporte de Roque, que yo lo estoy agraviando, sea recibido, y no solo recibido, sino que tenga una eficacia, que me bloqueen, que bajen la publicación. Entonces, acá surge otra cuestión. ¿De quién es la publicación? Entonces, si yo mañana, con el momento me quedo sin batería, yo sigo. Si se apaga, le pido disculpas y seguimos la próxima. Yo subo una foto, la digitalizo y pongo Roque Altamones Cid, deudor. Me debe $1000. Hago una fotito, acá tengo la imagen de él, porque accedo a la facultad, veo la foto, DNI, domicilio, tengo todos los datos de Roque. Pongo, me debe $1000. Lo hago bien, busco su foto con más cara de deudor, porque no tiene cara de deudor, Roque, tiene cara de buen tipo. Le busco una cara que dé cara de deudor y hago una publicación creíble. Y subo algún dato falso y hago toda una cosa espantosa e ilegal. Entonces, ¿de quién es la información que yo estoy subiendo? Al suscribirnos a Facebook o a Instagram o a Twitter, apretamos un botoncito que es acepto términos y condiciones. Ese botoncito que cliqueamos, esa pestañita, viste, que hay un agujerito y tocas ahí estamos celebrando un contrato de adhesión, un contrato que cuesta decirle contrato, pero es una incorporación a una red de usuarios, o contrato de adhesión, o contrato reglamentario, que la otra vez en una conferencia con un querido amigo y docente de la casa, el doctor Larrondo, Federico había leído los términos y condiciones, creo que de Instagram, y le llevó 3 horas leerlos. Y entenderlo y analizarlo. Lo que nosotros hacemos en un botoncito, bueno, se los resumo en una apretada síntesis. ¿Qué implica apretar ese botoncito? Que nosotros estamos celebrando un contrato que vamos a usar la red. No le vamos a pagar en dinero,
pero le vamos a pagar transfiriéndole en forma gratuita todos los datos nuestros. La forma de pago es que nosotros le transferimos toda nuestra información, todos nuestros gustos, la foto de nuestros hijos, la información de nuestros gustos, deportivos, culturales, políticos. ¿Cuánto valen los datos políticos? Muchísimo. Porque los encuestadores buscan, a ver, voy a buscar a la gente. Bueno, se cortó. Se quedó sin batería. Bueno, chau, chau, nos vemos. Chao, chicos. Chao, chicos. Adiós. Chao, chicos. Hasta luego, chicos. Chao.